Brasil ante nuevo mapa de la soberanía. Rebelión.org. Pluma Alejandro Marcó del Pont. Parte 2. Se presenta como una organización internacional de cooperación y gobernanza de la inteligencia artificial, abierta al sur global y orientada a la soberanía de los datos, la cooperación tecnológica, la reducción de la brecha digital y el desarrollo de códigos abiertos. Brasil figura entre los países que participan de esta iniciativa, según la información difundida por Agencia Brasil. Paxílica y Huayco no son equivalentes exactos. La primera se concentra en la seguridad de la infraestructura material de la inteligencia artificial, minerales, energía, semiconductores, manufactura y capacidad de cómputo. La segunda se orienta hacia la gobernanza, los estándares, la cooperación y las normas de uso de la tecnología. Una organiza una red selectiva de cadenas de suministro y la otra ofrece una plataforma multilateral de cooperación tecnológica. Pero ambas forman parte de una misma transformación histórica, la competencia entre Estados Unidos y China. La idea es que ya no se disputa solo mediante portaaviones, bases militares o alianzas formales. También se disputa mediante chips, datos, algoritmos, cables, puertos, minerales, energía y estándares regulatorios. Brasil no enfrenta únicamente el dilema de exportar a Washington o a Beijing, enfrenta la posibilidad de quedar incorporado a cadenas de valor diseñadas por otros sin controlar sus eslabones decisivos. La presión estadounidense no empuja necesariamente a Brasil hacia China, lo empuja hacia una política de cobertura estratégica, diversificación y autonomía sectorial. Brasil no debería sustituir una dependencia por otra. La cooperación con China puede ofrecer infraestructura, tecnología y mercados. La cooperación con Estados Unidos puede facilitar las inversiones, acceso financiero y transferencia de capacidades en determinados sectores. Pero ninguna de las dos relaciones debe convertirse en una delegación de la soberanía nacional. La comparación con India resulta útil. India enfrenta una competencia directa con China. Comparten una frontera, disputan territorios, rivalizan por el Himalaya, el Océano Índico, Pakistán y las rutas asiáticas. Brasil no enfrenta a Estados Unidos en una frontera terrestre ni en una disputa militar equivalente, pero ambos países comparten un problema estratégico. Son potencias regionales que intentan evitar que una potencia mayor organice unilateralmente su entorno. India responde mediante capacidades militares, alianzas flexibles, industria nacional, tecnología espacial, vínculos con Rusia, cooperación con Estados Unidos y participación simultánea en BRICS y otras instituciones. Brasil debe adaptar esa lógica a sus propias condiciones. No necesita copiar el dispositivo militar indio, pero sí aprender que la autonomía solo es creíble cuando está respaldada por capacidades. En el caso brasileño, esas capacidades deberían incluir vigilancia amazónica, control del Atlántico Sur, protección del presal, defensa cibernética, satélites, drones, radares, guerra electrónica, industria de minerales críticos, producción de semiconductores y seguridad de las infraestructuras digitales. También debería incluir una diplomacia regional capaz de transformar el peso brasileño en influencia efectiva. La cuestión venezolana es también una cuestión electoral. Lula necesita defender el principio de no intervención y al mismo tiempo demostrar que la política exterior produce resultados. Condenar a Washington sin cambiar el desenlace puede ser presentado por la oposición como impotencia. Confrontar abiertamente con Estados Unidos puede ser presentado como irresponsabilidad económica y aislamiento internacional. La crisis obliga al gobierno brasileño a mostrar que la defensa nacional no es una consigna abstracta, sino una política concreta. El documento del IPEA sobre la Amazonia y el Atlántico Sur sostiene que Brasil necesita una capacidad autónoma de acción para preservar sus intereses. Aunque deba cooperar con sus vecinos, ese principio debería orientar el ciclo 26-30. Autonomía no significa aislamiento. Cooperación no significa subordinación. Brasil debe poder cooperar con Estados Unidos sin transformarse en un auxiliar de su estrategia hemisférica y con China sin convertirse en un proveedor cautivo de recursos. Brasil se encuentra ante una oportunidad y un riesgo. Su escala territorial, sus recursos, su mercado y su diplomacia le permiten convertirse en una potencia de equilibrio entre Estados Unidos y China.
Pero esos atributos solo adquirirán valor estratégico si se traducen en capacidades nacionales y regionales. De lo contrario, la Amazonia seguirá siendo un territorio inmenso administrado desde lejos, el presal, una reserva energética vulnerable, los minerales críticos, una riqueza exportada sin industrialización, y los datos, una nueva materia prima controlada por empresas extranjeras. La pregunta final no es si Brasil debe elegir entre Washington y Beijing. Debe elegir entre dependencia y autonomía, entre ser objeto de competencia tecnológica y geopolítica, o convertirse en sujeto de ella, entre aceptar que otros definan el futuro de América del Sur o asumir la responsabilidad que corresponde a la principal potencia regional. La defensa nacional brasileña ya no puede limitarse a custodiar fronteras, debe proteger la capacidad de decidir, y esa capacidad se juega al mismo tiempo en Venezuela, en la Amazonia, en el Atlántico Sur, en las minas, en los puertos, en las redes digitales, en los satélites, en los centros de datos y en la política exterior. La soberanía del siglo XXI no se pierde únicamente cuando un ejército cruza una frontera. También se pierde cuando una nación descubre que sus recursos son propios solo en el papel, mientras las decisiones fundamentales se toman en otra parte. Fin de la opinión.